Mateo 22. Abra su Biblia y vamos a conversar brevemente de la palabra de Dios. Mateo capítulo 22. Y hay un PowerPoint ahí, Juancito, si me lo regalas, por favor. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 22. Y este mes, estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Increíble cómo pasa el tiempo. Y este mes corresponde pues estudiar, repasar, conversar, aprender, recordar sobre las profecías. Y este es uno de los temas donde la Iglesia Adventista tiene, por la gracia de Dios, tiene pues bastante que decir, bastante conocimiento. Dios nos ha dado ese privilegio para compartirlo, principalmente, compartir el mensaje del advenimiento y compartir las profecías. Mateo capítulo 22. ¿Estamos listos? Muy bien. Ahí está el título de esta noche. Estad atentos. Esa es la invitación. Mateo 22 se llama la parábola de la fiesta de bodas. Este tema ya lo hemos estudiado aquí, en esta iglesia. Estábamos creo que en la cocina y hablamos sobre este tema. Entonces no vamos a leerlo todo, no lo vamos a repasar todo porque ya lo conocemos, pero básicamente quiero hacer un recordatorio. Mateo 22 habla acerca de la profecía de la segunda venida de Jesús. Y por ejemplo empezamos a leer en el verso 1, solo leo el verso 1, de ahí me voy a saltar donde la parte que deseo compartir. Dice Mateo 22:1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos, ¿qué dice ahí? Es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. ¿Para quién? Hizo una fiesta de bodas para su hijo. Dice que en esta invitación, primero mandó a ¿quiénes? Mandó a sus siervos, y los siervos fueron e hicieron la primera invitación. Nadie vino. De ahí en el verso sigue diciendo, en el verso 4, usted lo puede ver nada más, estoy un breve repaso. Dice que volvió a enviar a otros siervos y decía: vengan porque ya está listo, vengan porque los animales ya están engordados, hay comida, vengan porque el rey ha hecho una fiesta para su hijo, todos están invitados. ¿Y qué pasó con el segundo grupo? Dice que los mataron. A la segunda invitación, imagínense que usted lo inviten a una boda y la gente mate al que lo está invitando. Increíble, pero es una parábola que tiene un significado. Ahora en el verso 8 dice que vuelve a mandar a un tercer grupo, los siervos, y les dice: la verdad, las bodas están preparadas. En el verso 10, ahora vamos al verso 9 y este sí lo vamos a leer. Estoy en Mateo 22:9. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y es la tercera invitación. Ahí están las tres invitaciones que básicamente representan la predicación del Evangelio y cómo Dios usó a los profetas para predicar sobre la venida de Cristo. Luego usó a los discípulos, a ellos los mataron también, y luego ahora en los últimos tiempos usa a los discípulos, a los siervos. Es la iglesia del último tiempo que Dios está invitando también para hacer la tercera y la última invitación. Eso ya lo estudiamos. Lo estudiamos en la cocina, ahí pasamos una noche hablando sobre eso. Ahora, lo que deseo que estudiemos ahora es la última parte que casi no la hemos conversado. En la última parte de esta parábola. Dice, cuando se hace la tercera invitación, que es básicamente en este tiempo, la tercera invitación la hacen los siervos de Dios, y lo que dicen los siervos es: vengan porque la boda ya está lista. Ya está lista, solo es cuestión de venir. Ahora, en el verso 10 dice, el verso 9, vayan a la salida, vayan a los caminos, llamen a los que se encuentren. Verso 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron ¿a quiénes? A todos los que se hallaron juntamente. ¿Qué dice ahí? Malos y buenos, trigo y cizaña, diríamos en otra palabra, en español. Los discípulos en este tiempo están predicando, y en la iglesia, que en este caso está representado aquí por esta boda, la iglesia en la tierra se llena de buenos y malos. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí todo está bien. Eso es lo que está pasando
en esta época. Es la tercera invitación, y la tercera invitación tiene que ver con decir, la boda ya está lista, Cristo está viniendo, entre al reino, únase al reino. Y la Escritura dice, se unen al reino personas buenas y personas malas, o trigo y cizaña, juntos, como en otra parábola Jesús lo explica. Ahora, cuando está esto, la iglesia en la tierra, dice el verso 11, sigamos leyendo, entró el rey, y esta es la parte que quiero que nos detengamos. Entró el rey, ¿para qué? Para ver a los convidados, la gente que estaba invitada, y vio en esa fiesta, en esa boda, vio a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y él, ¿qué dice la Biblia? Él se quedó callado, se enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, amárrenlo de los pies, de las manos, échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Estamos? De esta parte que quiero que conversemos, brevemente, el tiempo ya ha avanzado. Jesús está presentando en esta parábola los eventos que ocurren antes de la segunda venida de Jesús. Tiene que haber una predicación del Evangelio, tiene que haber una invitación. La primera invitación, vengan y entren, los profetas hacen la invitación, la gente dice no queremos nada. La segunda invitación lo hacen los discípulos, matan a todos los discípulos. Y la tercera invitación ahora nos corresponde a nosotros que vivimos en los últimos tiempos, hacer la invitación. Mucha gente viene, la iglesia se llena de trigo y cizaña. En la iglesia hay buenos y malos. En todas las iglesias, en todo el mundo. No me mire mal, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, escrito está. Pero cuando está la iglesia llena de trigo y cizaña, Dios hace algo. ¿Qué hace Dios? Un juicio. Hace un juicio. Dice que Él sale, el rey viene y empieza a ver entre todos los invitados. Y entonces se encuentra uno que no está vestido y entonces dice, este va para afuera. En la antigüedad las bodas, en esta parábola que Jesús está hablando, las bodas duraban semanas, días, 10 días, 20 días, 30 días. Así que los padres de la novia, sabiendo que iban a durar tanto tiempo, pues preparaban comida, preparaban lo mejor, y hasta era tan bonita la invitación, las bodas eran tan bonitas, que con la invitación iba la ropa, la túnica que usted se iba a poner. O sea, uno no podía decir, ay, me invitaron a una boda, pero no tengo que ponerme. Antes no existía eso, en aquella época no existía eso. Sino que cuando usted lo invitaban, la túnica estaba incluida. Entonces, ¿qué hacía uno? Se bañaba. Las fiestas eran en el desierto, había poquita agua, pero uno se bañaba, se ponía la túnica que el papá de la novia le había dado a uno. Uno se ponía la túnica y uno llegaba con la túnica y todo el mundo tenía uniformado, pues, todo el mundo con la misma túnica. Interesante. Esta persona, cuando el rey entra, hace un juicio, él empieza a ver a uno por uno, y toma uno que dice, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no tiene la vestimenta? ¿Por qué no tienes el amigo? ¿Por qué está sin el vestido de bodas? Y él se queda callado. Se queda callado dando a entender de que este es un error intencional. O sea, él hizo eso a propósito. No es que no sabía, Señor, que tenía que vestirme. Él ya sabía. Pero a propósito se pone lo que le da la gana. Y entonces el padre dice, sáquemelo fuera. Y ahí es el llanto y crujir de dientes. Ok. ¿Y en español qué significa eso? Significa de que justamente antes de que Jesús venga, Dios hace un juicio en su iglesia. Por eso dice Pedro, mire lo que dice Pedro. Pedro está hablando acá y mire lo que dice. Es necesario, eso está en 1 de Pedro 4:17, porque es necesario, es tiempo de que el juicio comience ¿a dónde? Por la casa de Dios. ¿A qué se refiere la casa de Dios? Se refiere a todas las religiones, a todos los seres humanos que han profesado ser hijos de Dios. Todas las religiones dicen eso en este tiempo. Todas las iglesias dicen, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos la iglesia verdadera. Todos. O sea, en esta invitación
Las personas vienen, aceptan la invitación y todos dicen, yo voy, yo entro, papá, yo voy porque yo soy hijo de Dios. Pero dice aquí Pedro, es necesario que haya un juicio y que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de ellos? Ustedes ya lo conocen. Cuando hablamos del juicio, usted conoce que el juicio se divide en 3 partes. ¿Recuerda? 3 etapas. Es un solo juicio, pero Dios lo hace en 3 etapas. La primera parte ya empezó, y ahorita vamos a ver en qué año empezó, brevemente porque el tiempo ya se está avanzando. Pero la primera parte, el juicio investigador, empieza antes de la segunda venida de Cristo. En esta parte, el juicio empieza en la casa de Dios. Todos los cristianos de todas las edades, de todas las religiones. Todos los que han profesado creer en Dios. Ahí con ellos empieza el juicio. En la primera etapa. En la segunda etapa, el juicio se pasa en el juicio del milenio. En el juicio participan todos los redimidos, van al cielo. Y en ese juicio del milenio, ahí participan todos los redimidos. Por 1000 años en el cielo. ¿Usted recuerda eso? Eso está en Apocalipsis capítulo 21. En otro momento podríamos estudiar eso, pero ese no es el tema de hoy. Y la tercera parte del juicio es ¿cuándo? Cuando se terminan los 1000 años. Y al terminar los 1000 años viene el juicio de los malvados, de los impíos, de los que no obedecieron al Evangelio. ¿Recuerdan? De manera que el juicio es uno solo, pero hay 3 etapas. La primera, para la casa de Dios. La segunda, participan los redimidos. Y la tercera, la última parte del juicio, para los impíos. Y en cada etapa, Dios hace algo. Dios abre libros. 3 veces en la Biblia, Dios abre los libros. La primera vez, en el juicio investigador. La segunda vez, Dios abre los libros durante 1000 años. Y al final, en Apocalipsis, Dios le abre los libros a los impíos. 3 veces. ¿Me siguen? ¿Estamos listos? ¿Me captan? ¿Me doy a entender? Muy bien. Estamos repasando y estamos aprendiendo sobre el juicio investigador. Ahora vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y vamos a repasar rapidito, a vuelo de pájaro, como dirían, esa profecía. Porque en esta profecía de Daniel capítulo 7, ahí nos explica más clarito lo que es el juicio investigador. En Mateo 22, aquí Jesús explica que va a haber un juicio. Él dice, van a venir muchos invitados, el evangelio se va a predicar. En la primera invitación no va a venir nadie, en la segunda invitación van a matar a los que hacen la invitación y en la tercera invitación va a venir gente buena y gente mala. Pero antes de que Jesús venga, mientras están los buenos y los malos revueltos, el rey sale y mira, y al que no está lo saca. ¿Qué es eso entonces? Es un juicio. En Mateo 22 Jesús está enseñando un juicio de investigación, un juicio en el que Dios separa el trigo de la cizaña. ¿Usted recuerda a los discípulos? Cuando Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña, le dice a Jesús, denos permiso, le dicen los discípulos, denos permiso de separar el trigo y la cizaña. Y Jesús dice, no, el trigo y la cizaña se va a separar hasta el último día. Y el trigo y la cizaña lo va a separar los ángeles. Entonces, está hablando de la segunda venida, donde ya está separado. Pero antes que Jesús venga, hay algo más que va a ocurrir en este juicio. Vamos a Daniel capítulo 7, lo voy a poner aquí en la pantalla, el resumen. Aquí está la comparación de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9, de Apocalipsis 13. Y básicamente lo que tenemos aquí es una repetición. Estos capítulos, Daniel 2, 7, 8, 9 y Apocalipsis 13, están hablando exactamente de lo mismo, pero lo explica de diferentes formas o de diferentes puntos de vista. Por el tiempo, nosotros solo vamos a ver el 7. Apocalipsis, es decir, Daniel capítulo 7. En el verso, por ejemplo, en el verso 3, ¿de qué habla ahí? Habla de 4 bestias. La primera, ¿semejante a qué? A un león, es el que está aquí. Un león con alas, en Daniel capítulo 7 y el verso 4. La segunda bestia, en el verso 5, ¿qué era? ¿Qué era? Lea conmigo. Dice que es un oso. He aquí la segunda bestia semejante a un oso. La tercera, en el verso 6, ¿qué era? La tercera bestia dice que era semejante a un leopardo, a un tigre. Aquí está. Entonces, estamos siguiendo la secuencia. ¿Ok?
Luego dice en el verso 7, después del leopardo, viene lo que es ¿qué? La cuarta bestia. Y en la última parte del capítulo 7, después de la cuarta bestia, aparecen 10 cuernos. La cuarta bestia tiene 10 cuernos y luego en el verso 8, más abajito, es decir, después del leopardo, viene la cuarta bestia y después de la cuarta bestia aparecen 10 cuernos y después de 10 cuernos, en el verso 8, ¿qué dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía en medio de ellos, es decir, en medio de los 10, exactamente. Ahora, interesante, en la escritura se explica ella sola. Y por ejemplo, en el verso 17, Daniel 7:17, ¿lo tiene? Léalo conmigo. Aquí está la explicación. ¿Qué es eso del leopardo? ¿Qué es eso del león, el oso, el leopardo, la cuarta bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño? ¿Qué es eso? Lea conmigo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán, ¿a dónde? En la tierra. ¿Y cuáles son esos 4 reyes o 4 imperios que se levantaron? Bueno, nosotros conocemos por la historia, el león es la misma cabeza de oro de Daniel capítulo 2 que representa Babilonia. Ahí están los años en que aparece, en el año 605 al 539 a.C. Aparece Babilonia, el león, un imperio grandísimo. Estaba en Irak, en esa área, ahí estaba Babilonia. Después Babilonia cae, ¿y quién la conquista? Otro rey, otro imperio. ¿Quiénes? Los medos y los persas, simbolizados por un oso. Luego los medos y los persas caen también y los invade ¿quién? El leopardo, que representa el imperio de Alejandro Magno, el imperio de Grecia. Y después de Grecia, Alejandro Magno de una borrachera se muere, el alcohol lo mató, le dio una enfermedad de fiebre y tan borracho que estaba. Grecia cae, Alejandro Magno muere, Grecia cae y entonces empieza ¿qué? El cuarto imperio, el imperio de hierro, empieza Roma. Y cuando está Roma llega hasta el año 476 después de Cristo. Y después de Roma, el imperio romano cae y surgen 10 tribus bárbaras. Ahí están los ostrogodos, los visigodos, de ahí venimos los hispanos. De ahí viene España, de ahí vienen los visigodos, venimos los hispanos. Y ahí vienen todas las tribus de lo que ahora es Europa. Y de esas 10 tribus surge el anticristo, el cuerno pequeño. Entonces, vemos la secuencia, estamos viendo la secuencia. Está la secuencia. Aquí en Daniel 7 está presentando Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, 10 imperios, después el anticristo, que es el cuerno pequeño. Ahora sigamos leyendo. Sigamos leyendo. ¿Qué viene después? Aquí nos está ubicando en el tiempo. Daniel capítulo 7 nos está ubicando en el tiempo. Nos quedamos en el 8, donde habla el cuerno pequeño, que es el anticristo, que ya surgió hace muchos años y ha gobernado. Y allí dice la Biblia justamente lo que hace. Tenía ojos como de hombre, hablaba grandes cosas. Verso 9. En ese tiempo, cuando el anticristo está hablando, el anticristo está persiguiendo a la iglesia, porque lea el verso 21, por ejemplo. En el verso 21, hablando del cuerno pequeño, dice: yo veía que este cuerno, hablando del cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos en la Edad Media. Esta es la época de la Santa Inquisición. Esta es la Santa Inquisición. El cuerno pequeño persiguió por más de 1000 años a la iglesia, a los cristianos de aquella época. Yo miraba que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es el cuerno pequeño, el anticristo, que ya tiene miles de años de estar en este planeta. Es un imperio también, pero es religioso. Ya no es tanto político, sí se mezcla con política, pero es diferente, como dice Daniel capítulo 7. Ahora, cuando está hablando este cuerno pequeño, cuando está empezando, cuando está arrancando de las 10 tribus bárbaras, mire lo que ocurre. Estuve mirando, el verso 9, Daniel 7, 9, lea conmigo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él.
el juez se sentó y las bodas, como diría Mateo capítulo 22, las bodas empezaron. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué está hablando? Daniel 7 está hablando exactamente de lo mismo que Mateo capítulo 22. Mateo 22 habla de un juicio, donde sale el rey y mira a los convidados. Y al mismo tiempo que los mira, el que no tiene la vestimenta los separa. Ahora, vemos en Daniel 7 que está hablando exactamente lo mismo, un juicio investigador. Y esto ocurre antes de la venida de Jesús. Nosotros estudiando las profecías sabemos exactamente la fecha, sabemos que eso ocurrió en el año 1844. ¿Y cómo sabemos? Bueno, por la secuencia de los imperios, la secuencia. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, 10 cuernos, cuerno pequeño, juicio. Y estudiando la profecía de Daniel capítulo 8, donde nos da un número, hasta 2300 tardes, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Por medio de esa profecía de los 2300 años, esa profecía nos lleva al año 1844, que es justamente cuando en el cielo, donde está el trono de Dios, hay una gran reunión. Y se reúnen millares de millares, millones de millones se reúnen. ¿Y vienen a qué? A participar del juicio de Dios. Ahora uno se pregunta, pero ¿y cómo es ese juicio si nosotros estamos aquí en la tierra? ¿Cómo es que Dios hace el juicio si estamos aquí? Dice la Escritura, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cómo hace Dios el juicio? Por medio de lo que está registrado en los libros. De todo lo que nosotros somos y hacemos, Dios tiene una fotocopia en los cielos. La Biblia habla de 3 libros: el libro de las memorias, el libro de los pecados y el libro de la vida. Cada persona que viene a Jesús, en el momento que recibe a Jesús, su nombre pasa ¿a dónde? Pasa al libro de la vida. Pero en el juicio investigador, Dios reunido con Jesucristo, porque ahí está Jesús también, ahí está más abajito en el verso 13, yo miraba en la visión y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, es Jesucristo. Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita, asciende al cielo, y cuando Jesús asciende al cielo, Jesús empieza la obra de este juicio. Primero, en el año 31 asciende y Él hace la primera etapa del juicio. Y luego en 1844 hasta hoy, Jesús hace la segunda etapa en el cielo, en el santuario celestial. Jesús está haciendo la segunda etapa. Y ahora en el cielo se está decidiendo con el anciano de días, que es Dios Padre, con Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, que ahora está intercediendo en el cielo, con los millares y millares que están reunidos en el cielo, donde están los representantes de todos los planetas que no han pecado, están reunidos y los libros están abiertos, y en el cielo ahora Dios está separando, hoy mismo, desde el año 1944 hasta hoy, Dios está separando el trigo y la cizaña. Así cuando Cristo viene, ¿qué hace Jesús cuando viene? Jesús cuando viene, Él trae el libro de la vida. Y el que está en el libro de la vida, esté vivo, esté muerto, Jesús dice, venga para acá, venga conmigo, venid benditos de mi Padre. El que no fue borrado su nombre del libro de la vida, Jesús lo llama, y si está vivo, lo transforma, y si está muerto, lo resucita en la segunda venida. Pero este juicio ocurre antes de la segunda venida. ¿Cómo sabemos eso? Por la secuencia que se está teniendo. La secuencia, cuando Jesús viene, Él ya no viene a bautizar a nadie, no viene a salvar, Él ya solo viene a dar, Él viene a dar a cada uno según sus obras, Él viene a dar la paga. Ya en el cielo, ya se decidió quién permanece en el libro de la vida y quién es echado fuera. ¿Recuerda Mateo 22? El que no tenía el vestido, sáquenmelo de aquí. Y ser sacado significa que el nombre es borrado del libro de la vida. Ok, terminamos, el tiempo se me fue. Era un repaso nada más, tenemos un mes para hablar de estos temas. Pero es necesario entender estos temas, es necesario entenderlos, conocerlos. Este tema no es para que usted y yo tengamos miedo. Mire lo que dice la Biblia y termino con esto. Hebreos capítulo 4, vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 4 y vamos a leer el verso 15 y 16.
El propósito de conocer este tema es que entendamos la secuencia del ministerio de Jesús. Jesús, no va a creer usted que Jesús solo murió en la cruz y ahí se terminó todo. No, Jesús resucita y cuando Él resucita en el cielo, Él continúa su ministerio, continúa obrando, continúa salvando. ¿Y cómo sabemos eso nosotros? Sencillo, Dios dejó el santuario israelita y a través del santuario, el santuario es como el mapa de la salvación. Ahí está en el santuario. Y el santuario terrenal, que era una copia del celestial, Dios tiene el santuario original en el cielo. En ese Dios les estaba enseñando a los israelitas el plan de salvación. En primer lugar, en el santuario. Y en segundo lugar, Dios les estaba enseñando a los israelitas el ministerio de Jesús. Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, pero Él iba a resucitar e iba a seguir todavía intercediendo, ya no como un cordero, sino como un sumo sacerdote. Así que básicamente en el santuario ahí podemos aprender sobre el ministerio de Jesús y lo que Él está haciendo. Termino con esto. Dice la Escritura, está hablando Hebreos capítulo 4, está hablando la palabra de Dios y dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, hablando de Jesús, el Hijo del Hombre, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿Recuerda que leímos en Daniel 7? Un trono, un anciano de días, hay un trono ahí, hay libros que se abren y aquí está hablando lo mismo. Hay un trono y dice: acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar? Misericordia. Si condenados estamos todititos los seres humanos, todititos. Por eso dice San Juan 3:15, dice: porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Condenados ya estamos. El plan de Dios y todo lo que Él hace en el plan de redención, que está ilustrado en el santuario terrenal y en las profecías de Daniel y Apocalipsis, el plan de Dios es mostrarnos que Dios nos ama y que nos quiere salvar. Que el plan de Dios no es buscar el mínimo error y sacarnos del cielo, sacarnos del libro de la vida. Dios no quiere borrar a nadie del libro de la vida. Dios quiere salvarnos. Y por eso, mientras estamos aquí reunidos, la invitación que Dios hace es: acerquémonos al trono, no tengamos miedo del juicio. El juicio es una noticia buena. Acerquémonos, porque al acercarnos al juicio, al trono, dice, vamos a recibir, ¿qué dice? Misericordia. ¿Y qué más? Hay otro verbo ahí. Misericordia y socorro. Socorro. Las palabras que menciona ahí: acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar, número 1, misericordia, para hallar gracia, número 2, y para encontrar ayuda. Oportuno socorro. 9:03, se me fue el tiempo. ¿Está claro? ¿Está claro lo que aprendimos? Es un repaso, es breve. Pero lo que hemos visto ahora es que el juicio investigador es una enseñanza de la Biblia, no es un invento de los adventistas. La idea del juicio está entretejida a través de toda la Biblia. En Levíticos capítulo 16, donde se habla del Yom Kippur, ahí se está hablando del juicio investigador. En Mateo 22, ahí se está hablando del juicio investigador. En Daniel capítulo 7 dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En Daniel capítulo 7. Y en Apocalipsis capítulo 13 dice también, hay una parte donde dice, más bien Apocalipsis 14:7, cuando se da el mensaje de los 3 ángeles, dice: adoren a Dios porque el juicio ya comenzó. Comenzó en el año 1844. Y la invitación de Dios: acerquémonos al trono para encontrar gracia, misericordia y ayuda. Dios quiere ayudarnos. Amén. Cantamos, chicas, el último canto y terminamos. Nos ponemos en pie. Bienaventurado es aquel que lee y oye las palabras
que las profecías hay, y guardan todas las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo es corto y cerca está. Jesucristo dijo: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda esta verdad. No sé estas palabras que están en Apocalipsis, porque el tiempo es corto, cerca está. Son las profecías de esperanza, las que nos indican que el final muy cerca está. Cristo volverá, esta es la verdad, porque el tiempo es corto y cerca está. Son las profecías de esperanza, las que nos indican que el final muy cerca está. Cristo volverá, esta es la verdad, porque el tiempo es corto y cerca está. Cuando esto suceda, alzad vuestras cabezas, porque está muy cerca vuestra redención. Esto es el Apocalipsis que nos llena de esperanza, ya nos debemos proclamar. Son las profecías de esperanza, las que nos indican que el final muy cerca está. Cristo volverá, esta es la verdad, porque el tiempo es corto y cerca está. Son las profecías de esperanza, las que nos indican que el final muy cerca está. Cristo volverá, esta es la verdad, porque el tiempo es corto y cerca está. Son las profecías de esperanza. Cerramos los ojitos. Mi Dios, gracias por esta reunión. Gracias por habernos tenido aquí estudiando un poquito más de tu palabra, mi Dios. Ha sido un tiempo invertido porque tu presencia ha estado con nosotros y porque tú nos has dado esperanza, nos has dado consuelo a través de tu palabra. Hemos estudiado en esta noche un poquito nada más, brevemente un repaso de lo que la Biblia enseña sobre el juicio investigador. Y hemos aprendido, mi Dios, que ese juicio ya comenzó. Empezó en el cielo, donde millares de ángeles ya están asistiendo, están reunidos en este mismo instante. Hay otras, están los representantes también, los protótocos, los representantes de los mundos no caídos están ahí también. Millares y millares están reunidos. El juez se sentó y los libros ya fueron abiertos. Permite pues, mi Dios, que tu gracia nos cubra en todo momento. En Mateo capítulo 22, el que no tenía la vestimenta fue echado fuera. Y de acuerdo con tu palabra, nosotros entendemos que la vestimenta representa la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Por lo tanto, mi Dios, en esta hora ponemos nuestra vida en tus manos y te decimos: vístenos con tu justicia, transfórmanos con tu gracia, pon tu carácter en nuestra vida, bendito Dios, para que en este juicio, que nuestro abogado intercesor a la hora de defendernos, mi Dios, que nuestro nombre, por tu gracia, permanezca escrito en el libro de la vida. Así cuando tú vengas, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, pero escuchemos la voz decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo.
Permítenos, pues, mi Dios, confiar en ti, entender que tú deseas salvarnos, que tú deseas perdonarnos, que tu Espíritu Santo, pues, obre en nuestro corazón, nos convenza de pecado, justicia y juicio, y que tu Espíritu Santo también nos dé socorro para que podamos, mi Dios, por medio de la fe, al acercarnos al trono de la gracia, recibir, mi Dios, esa ayuda que tú quieres dar a cada uno de tus hijos. Ven pronto, mi Dios. Entendemos que el tiempo se está terminando. No sabemos cuándo finalizará el juicio investigador. Lo que sí sabemos que al momento que termine el juicio investigador, caerán 7 plagas sobre este planeta y se terminará la oportunidad de salvación. Por lo tanto, la invitación es hoy. Si hoy oyeres su voz, dice tu palabra, no endurezcáis el corazón. Mi Dios, llévanos con bien a casa y permítenos que en este mes aprovechemos el tiempo y pongamos atención y estemos atentos a tu palabra, atentos a las profecías, conociendo los días finales y sabiendo que tu promesa y tu palabra nos dice que tú vienes pronto. Gracias por esta promesa. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos estas bendiciones. Amén y amén. Feliz noche, que Dios les acompañe a todos. Amen. I go to sleep at 9:45 because I wake up at 5:45. Puntualito. Buenas noches.